Sumamos a José Gabriel Lagos, el editor de Cultura, y se suma a Rosalía también, porque los dos tienen novedades sobre algo que se lanzó la semana pasada, que son los espacios MEC. Esto sucedió en la ciudad de Minas el viernes pasado en un evento que contó con autoridades nacionales y autoridades locales. Y bueno, de eso, con eso vamos a arrancar la columna de cultura, que la vamos a dividir en dos partes y después la vamos a dedicar a otros temas ya más relacionados al entretenimiento. José Gabriel, muy buenos días. Buenos días a ambos. ¿Cómo andan? ¿Quién dispara primero sobre lo sucedido la semana pasada? Gabriel, que es de la columna de cultura. Sí, que habíamos titulado así, tentativamente la revancha de los centros MEC. ¿Por qué? Porque es una política del primer gobierno del Frente Amplio que se mantuvo hasta el tercer gobierno y que, bueno, con el gobierno que vino después, un poco se diluyó, se desmanteló, se desfiguró, según que lo diga, y que bueno, en el programa del Frente Amplio estaba el rearmado de esa política, y bueno, el viernes pasado se presentó oficialmente en Minas, ¿no? Que ahora yo estaba repasando algunas cosas, algunas polémicas que hubo en torno al desmantelamiento de los centros MEC. Hubo un cruce bastante interesante entre, en 2020 ya, ¿no? En el primer año del gobierno liderado por el Partido Nacional, hubo un cruce entre Roberto Elizalde, que fue el primer director de Centros MEC y que fue uno de los que estuvo armando, digamos, el proyecto, y Pablo da Silveira, que es el ministro de Educación y Cultura. Y en esa polémica, que de repente ahora podemos referirnos un poco más, pero se mencionaba que justamente en La Valleja, donde ahora se presentó, habían sido resistidos inicialmente por el intendente, porque se los veía como una injerencia del gobierno nacional en ¿Un centro del comunismo internacional? ¿No? ¿También? Claro, eso estuvo, eso está en el fondo de cooptando las mentes de los jóvenes. Claro, sí. Entonces, bueno, nada, esta vuelta, que ahora se llaman espacios MEC, son un poco distintos, vamos a contar un poquito también sobre eso. Es algo que, según distintas personas, distintas autoridades, reclamaba la gente del interior, sobre todo en esas campañas del Frente Amplio, el Frente de Escucha, ¿no? Esas recorridas que hizo el partido por el interior los años anteriores a las elecciones, ¿no? Esa pre-campaña. Reclamaban la llegada, el retorno de políticas a centros poblados, sobre todo a los más chicos, ¿no? No tanto a las capitales, sino a lugares de repente 5.000 personas o menos, donde, bueno, hay poca presencia del Estado. La presencia del Estado es uno de los núcleos, ¿no? de fondo de ese debate, claro, entre sobre todo el Partido Nacional y el Frente Amplio. Y Rosalía, más allá del cambio de nombre, ¿qué se puede destacar? Bueno, esto que decía Gabriel, que bueno, hay una impronta de que los espacios MEC, como se llaman ahora, estén como en localidades pequeñas, no tanto en las ciudades capitales del interior, y también que no están solamente enfocadas en temas culturales y de educación, sino que van a estar también vinculados a la ciencia y la tecnología, la innovación, derechos humanos. Por eso también estuvo presente Colette Spinelli de la Secretaría de Derechos Humanos, que también habló mucho de cómo falta a veces en el interior trabajar esos temas vinculados a derechos. Entonces, bueno, por lo menos siento que en los antiguos centros MEC siempre se los vinculaba mucho a los temas culturales y al acceso a la cultura, pero bueno, me parece que en esta nueva impronta de los espacios MEC hay también otros temas que estarían dentro de su órbita. Sí, institucionalmente dependen del ministro directamente, no están vinculados a la dirección de cultura. Y creo que sí, que ahora hay como un énfasis en que representa distintas políticas del ministerio, no solo a lo que tiene que ver con lo estrictamente cultural. Si bien nunca fue así, ¿no? Yo creo así, mirándolo, creo que
pasaban varias cosas en los centros MEC, pero una de las más relevantes tenía que ver con la alfabetización digital, ¿no? Una cosa que a los chiquilines les había llegado por el plan Ceibal, pero al resto de la población no. Entonces eran lugares desde donde, ¿no?, se enseñaba ¿no?, cómo manejarse, no solo con una compu, sino en redes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, ahora como que es más transversal, ¿no? Que hicieron énfasis en eso, ¿no? En que, bueno, no va a ser solo talleres, sino que va a haber otras cosas. Y la otra novedad es que va a haber uno móvil, un centro MEC, un espacio MEC. Espacio MEC ahora. Espacio MEC móvil, que nada, que y el se transporte... va a poder llegar a localidades aún más pequeñas, Claro. que no necesariamente con una locación, que tengan que tener una locación o personal, no Sí, asignado. y bueno, y los móviles van a ser de las Fuerzas Armadas, ¿no? Su eterna reconversión a la paz. Noto algo de sorna ahí en ¿Está bien? No todo, nomás. Y Antel, bueno, va a estar presente también. Ah, bien, Este, bien. Y Sí. se lanzaron, perdón que te interrumpí, Rosalía. No, que todavía no se conocen en qué localidades van a estar ubicados, porque bueno, también depende un poco de la votación del presupuesto nacional, que Claro. en breve ya vamos a empezar casi que a hablar a diario de este tema, y bueno, en ese sentido las autoridades no ahondaron en cuáles van a ser las localidades, sí, que se va a hacer hincapié y prioridad en las que tienen menos población. No sé, capaz que Gabriel tiene algún titular o sea, también. no, respecto no, a a mí me eso. dijeron... Yo lo que quiero preguntar es lo siguiente, a cualquiera de los dos. Se lanzó, pero se dijo, bueno, esto empieza a partir de tal fecha o algo, o no. Claro, depende de esa, Del presupuesto. del presupuesto, en realidad. Ya están trabajando, ya hay coordinadores, hubo llamados a concursos como había antes, pero no, claro, están esperando digamos, para la infraestructura. La idea Claro. es, me decían, a fin del periodo, tener 80, 90 centros MEC. Espacios. Espacios MEC. En los centros MEC llegaron a ser 127 en un momento. Y después, con el gobierno de coalición, bueno, se desmanteló el programa, la gente que estaba contratada, se vencieron los contratos y no se recontrató, la gente que era presupuestada pasó a trabajar en otros lugares, y después se armaron se nombraron, a algunos lugares se los nombraron centros nacionales de cultura, pero bueno, no tenían todos esos programas, estaban más vinculados a las intendencias. Y eran unos 60. Bueno, ahora se piensa llegar a unos 80, 90. Sí, bueno, también hay mucho de esto de la articulación con los gobiernos departamentales, que bueno, hace muy poco también asumieron, el gobierno también, pero bueno, los gobiernos departamentales hace menos tiempo. Y bueno, creo que también esa guiñada de que fuera en Minas, en La Valleja, también en un departamento que recientemente ganó el Frente Amplio, Daniel Ximénez, el nuevo intendente, fue también uno de los oradores. Y bueno, hay como una guiñada también a eso, a trabajar con los gobiernos departamentales. De hecho estuvieron, perdón Gabriel, ahora no recuerdo exactamente, pero estaban presentes el intendente de Cerro Largo, había también otro jefe departamental, y bueno, también como una señal de que bueno, no es solamente un tema de afinidad política, sino bueno, de un compromiso también para trabajar entre ambos gobiernos. Sí, yo creo que una de las cosas que hubo en esa polémica y en esas diferencias que había incluso en los programas, ¿no?, del Partido Nacional y del Frente Amplio, tenía que ver un poco con la lógica tradicional en que todo pasa por el intendente y la intendencia, ¿no? Y hay una figura que de repente distribuye beneficios, etcétera. Y esto que bueno, que viene, es una política, sí, nacional, digamos, pero que articula mucho a un nivel más local. De repente se trabaja más con el alcalde y con las organizaciones locales que con la intendencia y su dirección de cultura. Y sí, con quienes están en el terreno también, exacto, ¿no? Entonces eso, claro, hacía un poco de ruido porque, bueno, es entendible, ¿no? El Partido Nacional, su poder se basa mucho en esa territorialidad, ¿no? En esa manera de concebir el poder. Entonces, bueno, estas cosas se pueden comparar a otras iniciativas, ¿no?, que buscan un poco reacomodar eso, ¿no?, democratizar de otra manera. No, sí, también pensando en lo que fue el lanzamiento, que bueno, estuve por allí,
también, o sea, lo digo más desde un lugar personal y como ciudadana, lo importante que es realmente descentralizar, porque por ejemplo el Teatro La Valleja, que es donde se realizó el lanzamiento, es un teatro precioso y que realmente es importante que bueno, que Montevideo obviamente es la capital, pero que circulen, ¿no?, los espectáculos, y bueno, en ese sentido creo que es una articulación también con las productoras privadas, ¿no?, para que se llegue a otros departamentos. Ahora, por ejemplo, también está el Teatro Escayola en Tacuarembó, un teatro precioso, y me parece que no es solamente que la cultura vaya, sino que también podamos empezar a tener el ejercicio de nosotros poder desplazarnos a otros departamentos a ver espectáculos. Tenemos el Politeama en Canelones súper cerca. Bueno, a veces incluso salas preciosas en Montevideo que nos cuesta ir, no sé, la Sala Lazaroff, el Centro Cultural Artesano en Peñarol, el Florencio Sánchez. Me parece que también es como un ida y vuelta, ¿no? Y lo digo porque yo nunca había entrado al Teatro La Valleja, lo había visto de afuera la fachada, que es muy linda, pero el teatro es precioso por dentro. Y si te pones a ver, todas las ciudades departamentales, o casi todas, tienen teatros, y bueno, también creo que el compromiso de darles vida es también, bueno, poder circular, ¿no? Sí, incluso en la época de Centros MEC también se promovía la circulación entre distintos puntos del país, que no necesariamente tenían que ver con Montevideo, ¿no? También hay que decir, teniendo todo en cuenta que los Centros MEC en el último gobierno del Frente Amplio, como muchas otras cosas, tuvieron un periodo de decadencia, digamos, ¿no? Sí, hubo muchas críticas también. Según con quién hables, hay distintos motivos, ¿no?, tipo presupuestales, pero también de mal manejo del presupuesto. También hay quienes dicen que se prefirió priorizar a los centros que está, porque había algunos en Montevideo, y entonces se descuidó el cometido original, ¿no?, de atender a todo el territorio. Pero eso también hizo que en el debate, ¿no?, entre cerrarlos, desmantelarlos, hubiera otros argumentos, ¿no? Entonces, bueno, esta vuelta tiene como esa cosa, por eso decía de revancha, ¿no? Es como una apuesta de nuevo a revitalizarlo. O sea, no deberían reenganchar, creo que no es la idea, con 2019. Bueno, ya le cambiaron el nombre, le agregaron algunos ingredientes nuevos, así que, bueno, ahora queda únicamente esperar la instancia de presupuesto para ver si todas esas buenas intenciones e ideas se pueden plasmar de la mejor forma, ¿no? Sí, creo que muchas dependencias están esperando justamente el presupuesto para, bueno, poner en marcha planes, ideas, ya de cara al 2026.